¿no? Tener áreas de infraestructura, un área pública, toda el área administrativa, fíjense, tantos espacios que uno tiene que pensar que tiene que tener un centro de salud. ¿Ya? Entonces, todo este listado que están viendo en el área pública, el hall de ingreso, el baño público, una sala de reuniones, una sala de espera, el tener acá en el área administrativa el archivo de las historias clínicas, la administración, la oficina para el profesional de área social, la dirección, ¿no? Entonces, y fíjense, aspectos como almacén, depósito, cocina, lavandería, garaje, no pueden ser descuidados, pues. Y luego está el área de atención, ¿no? La atención médica, el consultorio médico, el consultorio odontológico, el área de emergencias, el vacunatorio, una unidad de tratamiento de uso múltiple para ver rehidratación, para ver DOTS en los pacientes con tuberculosis, etcétera, ¿no? Una unidad de nutrición integral, una farmacia, el depósito de medicamentos, un laboratorio básico de apoyo diagnóstico, microscopía, radiodiagnóstico y ecografía. Hoy en día casi el 100% de establecimientos de primer nivel cuentan con ecógrafo. Y lamentablemente muchos de esos ecógrafos no se usan porque el personal no está capacitado para su uso. Y todos piensan, además hay una pelea con la Sociedad Médica de Radiología o Imagenología, quienes no aceptan que médicos que han hecho cursos de ecografía hagan ecografía. Entonces son una serie de cosas que conflictúan nuestro medio, pero que cuando hay un ecógrafo, o sea, eso debe ser un medio diagnóstico de apoyo importante. Hoy en día, un médico general, ustedes deberían por lo menos tener formación y capacitación en ecografía básica, mínimamente poder hacer una ecografía abdominal y una ecografía obstétrica. A eso nosotros le llamamos tener nociones de ecografía básica. Se ha intentado formar a los de quinto año internado también con la sociedad de radiología, no se ha podido, no quieren ellos entender de que en la medicina general hoy en día es necesario manejar esto y por lo tanto es difícil lograr la aceptación de la sociedad médica y sobre todo en Cochabamba, ¿no? Muchos dicen eso de la identidad cochabambina influye mucho, porque en Cochabamba tenemos una asociación boliviana de médicos ecografistas, ¿ya? De ultrasonido, que son médicos, ya sean médicos generales o médicos de otras especialidades, que han hecho diplomados, cursos, maestrías, inclusive en ecografía. ¿Ya? Y ellos sí estaban de acuerdo en poder capacitar a los estudiantes de la facultad en ecografía, pero nuevamente ha sido la oposición que entre nosotros siempre encontramos, ¿no? De manera reiterada esas cosas. Un área de nutrición, un área de internación, los que tengan camas de internación o los centros de salud integrales que puedan hacer también internación completa, siempre y cuando cuenten con personal 24 horas al día, ¿no? Y 7 días a la semana, porque si no, la hospitalización o la internación no puede hacerse, ¿no? E inclusive, fíjense, un área de descanso del personal. En área rural se habla inclusive de la vivienda del personal. Fíjense acá, parámetros para vivienda de personal en el área rural. Es más fácil convencer a la gente que trabaja en área rural cuando le das también condiciones, ¿no? Y una de esas condiciones, obviamente, es de vivienda. No le vas a, perdón, pedir al médico que además él se alquile, él vea dónde va a vivir. ¿Ya? En áreas rurales es necesario dar estas facilidades y es por eso que inclusive cuando ustedes van a hacer su servicio social rural obligatorio, al año en internado van a estar 3 meses en área rural. Uno de los requisitos básicos que se pide a los municipios para mandar internos es vivienda y alimentación.
Entonces, donde no hay vivienda y alimentación, no mandamos interno. Y si algún rato va un interno a un X servicio y no tiene vivienda y no tiene alimentación, tiene que ser cambiado a otro establecimiento. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental porque ustedes en su servicio social están yendo a hacer un trabajo más solidario, más de devolución por la formación que han recibido en una universidad pública, ¿verdad? Entonces, esto resume, por ejemplo, aquí ya tienen, fíjense, 19 ítems en las distintas áreas: pública, administrativa, de atención, la de maternidad para atención de parto, servicios complementarios de diagnóstico, servicios generales, descanso de la guardia. O sea, todo eso hoy en día ya tiene estas recomendaciones, estas sugerencias que pueden ser utilizadas como parámetro de referencia, ¿no? Y acá también hemos mostrado a ustedes que un centro de salud puede tener esta configuración ya en un plano arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Aquí fíjense, consultorio médico, consultorio dental, sala de partos, su cama de internación transitoria, un ambiente auxiliar, enfermería, una salita auxiliar acá. Entonces, aquí todavía no encontramos, por ejemplo, aquí podría estar el laboratorio, ¿verdad? O en el mismo consultorio médico está el ecógrafo también ahí. Entonces, hay que ver cómo se puede utilizar esto. Por ejemplo, acá tenemos un plano arquitectónico con dos consultorios: consultorio dental, vacunatorio, enfermería y su sala de partos. ¿Ya? Pero igual acá no estamos viendo laboratorio y rayos X o ecografía. Puede que en uno de estos consultorios se maneje el ecógrafo, pero necesitamos un ambiente auxiliar para radiología, ¿no? Rayos X, que ya es poco a poco un examen complementario de menor uso, pero todavía en muchas patologías sigue siendo determinante, ¿no? Y además un buen apoyo diagnóstico. Y luego está el personal, fíjense, el personal médico, profesionales, odontólogos, enfermeras, profesional de área social, personal técnico, auxiliares de enfermería, técnico de laboratorio, personal administrativo. O sea, fácilmente en un centro de salud para atender 6 horas estamos entre 12 a 15 personas que se necesitan para que el servicio funcione. ¿No? Aquí falta inclusive el conductor, fíjense, cuando hay ambulancia, el chofer, cuando hay internación, una cocinera, lavandera necesito, pues porque alguien tiene que lavar la ropa de cama, alguien tiene que cocinar para los pacientes, o sea, son elementos que no me puedo olvidar. ¿Ya? Entonces, esos son elementos o parámetros que se recomiendan, así como la organización de un centro de salud. Fíjense, esto les he mostrado también en la anterior clase, en donde se habla de un organigrama para un centro opuesto SAPSI, en donde está el director, ¿ya? Su comité técnico, su comité de salud, su relación con el responsable municipal y la coordinación de la red de servicios, su relación, pero dentro del centro, fíjense, un área de atención integral, la consulta médica, odontológica, enfermería, parto, farmacia, todo lo que es atención de paciente. Sus servicios complementarios, fíjense, su laboratorio, su imagenología, ahí la ecografía, como les he dicho, ya es algo bien común en centros, y los servicios técnico-administrativos, estadística, comunicación, servicios generales, almacén, transporte, área de limpieza, seguridad, etc. Este es un ejemplo de cómo puede estar el organigrama de un centro de salud actualmente. Ahora, estos establecimientos que hemos dicho tienen su propia oferta de servicios, tienen sus funciones establecidas, son la primera puerta de entrada al sistema de salud, el primer contacto de la población con el sistema, etcétera, también pueden ser evaluados en ese sentido. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos entender hoy en día que hay habilidades, hay competencias que un médico de atención primaria tiene que tener. ¿Ya? Y si decimos que un médico de atención primaria, este médico que ven acá, tiene que cumplir o tiene que asumir y demostrar competencias y habilidades clínicas,
quiere decir que debe ser un médico competente, con habilidades clínicas, que debe saber hacer procedimientos prácticos, debe saber el manejo de pacientes y tiene que tener una capacidad resolutiva importante. Por eso se dice que debes resolver el 80-85% de la patología prevalente. Si este médico no es competente, no va a poder hacer estas cosas. Y si no hace estas cosas, no genera confianza en la población y su establecimiento no va a ser utilizado por la población. Y la población va a preferir irse a un hospital. Este médico tiene que tener habilidades en comunicación porque todo el tiempo habla con pacientes, todo el tiempo habla con familiares de los pacientes. Entonces, y además va a hacer actividades de educación en salud, prevención y promoción. Por lo tanto, tiene que saber comunicarse, tiene que saber gestionar, administrar el servicio de salud. Esta materia de administración sanitaria está también para eso, para que ustedes se ubiquen en la organización de un servicio de salud, en la planificación, en la evaluación de estos servicios que vamos a aprender ahora también con ustedes. Competencias en manejo de información e investigación, fíjense, cómo obtener y utilizar información, habilidades de análisis de información para la toma de decisiones y la investigación que todo médico debería egresar aprendiendo a hacer una investigación clínica y epidemiológica. Y el último elemento, pero no el menos importante por ello, es la actitud ética y deontológica, porque el médico, además de comprender las ciencias básicas clínicas, también comprende las ciencias sociales. El juramento hipocrático le obliga a mantener un comportamiento ético y deontológico, tiene responsabilidades que cumplir como profesional, tiene que hacer un ejercicio correcto de la profesión y tiene que saber que puede generar en su actividad responsabilidad profesional que puede alguna vez inclusive generarle conflictos judiciales por eventos adversos o resultados adversos. Entonces, todos esos elementos, si ustedes no los han generado hasta este quinto año, entonces es momento de que ustedes vayan valorando en qué aspectos les falta, en qué aspectos tienen que seguir capacitándose, buscar información complementaria, etcétera. Por ello es que cuando egresan, muchas veces son los diplomados, por ejemplo, los que ustedes van eligiendo porque van eligiendo áreas en donde quieren, digamos, mejorar sus conocimientos y destrezas, ¿verdad? Entonces, muchos se inscriben al diplomado de emergencias en salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitan reforzar ese componente de manejo de casos de emergencia. Eso les permite inclusive poder acceder inmediatamente a trabajar en alguna clínica particular, etcétera, pero para hacer sus primeras armas, si se quieren, el trabajo médico, ¿verdad? Pero vayan viendo ustedes en qué áreas les está faltando todos estos componentes que les acabo de poner acá, porque son fundamentales para trabajar en atención primaria de salud. En otros países del primer mundo, en donde se practica la medicina familiar, en Europa se le denomina el médico generalista, el médico en general como tal. El médico generalista en Europa, después de egresar de la carrera de medicina, hace práctica de 3 años rotando en establecimientos de atención primaria bajo la tutoría de algún médico ya con experiencia en ese centro y va teniendo que hacer esos 3 años de residencia. ¿Eh? Pero su título que le dan es de médico generalista y es un médico que es capaz de trabajar en atención primaria en cualquier parte de Europa. ¿Ya? Este médico generalista realmente busca completar
estas competencias y habilidades que están viendo en la diapositiva. Inclusive las sociedades médicas de especialidades médicas, o es decir, los médicos especialistas, tienen conciencia de que este personal va a estar en primera línea, va a ser la puerta de ingreso al sistema, y las mismas especialidades les van orientando a los médicos generalistas y les van dando insumos, material, capacitación, cursos, etcétera, para que ellos puedan tomar en cuenta, por decirles, qué cosas de oftalmología en atención primaria debería saber este médico general, qué cosas de traumatología en atención primaria debería saber el médico general. ¿Ya? Ese es el objetivo, por ejemplo, de que ustedes en quinto año roten por las especialidades, porque ahí deberían ustedes informarse y aprender lo que un médico general debería saber de alguna especialidad. Lamentablemente, en nuestra facultad siempre se ha distorsionado esta práctica de enseñanza en quinto año y yo también he sufrido lo mismo cuando estuve como ustedes en quinto año y en 3 semanas nos inundaban de información que el especialista quería que sepamos como él, que ha hecho una especialidad de 3 años y quería que en 3 semanas aprendamos todo eso. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes empiecen a resumir, a ver, en oftalmo, en otorrino, en neurología, ¿qué tiene que saber el médico general? Porque va a ser el primero que va a ver pacientes así. Y a los especialistas les interesa que nuestra acción con el paciente, que probablemente lo vamos a referir después de atenderlo al especialista, a ellos lo que les preocupa es que se haga bien. ¿Ya? Por ejemplo, un trauma ocular. En cualquier pueblito hay una cancha de raqueta frontón, ¿verdad? Un pelotazo en el ojo recibe cualquiera en algún partido de hasta amistoso, hasta entre juego de amigos, y si el médico de ahí, de esa localidad rural, no sabe qué hacer ante un trauma ocular, ya, ese paciente corre el riesgo hasta de perder la vista. Entonces, a los mismos especialistas les interesa que el médico general, o les debería interesar, podríamos decir mejor, que el médico general sepa actuar bien ante ciertas patologías de mayor frecuencia que vamos a ver en un centro de salud. ¿Ya? Entonces, seguimos con esa esperanza, pero hay que esperar también de que los médicos especialistas cambien de actitud, ¿no? Porque muchos de los que nos enseñan especialidades, como les digo, nos ven siempre desde arriba y quieren que aprendamos en 3 semanas lo que a ellos les ha costado 3 años aprender. Por ello, para evaluar los servicios de salud de primer nivel, fíjense, yo puedo ya empezar a intuir qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, acabo de decir en esta diapositiva, tiene que tener competencias y habilidades clínicas. Pues voy a ver a través de la revisión de sus historias clínicas llenadas, voy a verificar si cumplen protocolos de atención establecidos, aplicación de procedimientos para evaluar estas competencias, porque ahí es donde yo voy a ver si realmente el médico está haciendo un buen trabajo. La habilidad de comunicación es la relación médico-paciente la que estamos tratando de evaluar y eso solo se puede hacer a través de encuestas de satisfacción de usuarios. El paciente es el que me va a decir cuán satisfecho está con la atención de su médico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que verificar. Voy a ver si han hecho alguna investigación operativa epidemiológica, si hacen análisis y uso de la información en salud que se genera en el establecimiento y la forma en que gestionan el servicio de salud, ¿no? Cómo se hace, si han recibido capacitación en gestión,
cómo está la organización interna del centro de salud, cómo hacen el seguimiento y evaluación de las actividades de todo el equipo de salud y cómo ellos evalúan la producción de servicios que están teniendo como establecimiento de salud. Entonces, tenemos que utilizar indicadores. Y los indicadores no son difíciles de usarse. Un indicador se construye a través de la relación de uno o más variables o datos, si ustedes quieren, ¿no? Por eso se habla de un numerador en donde está el evento dato que queremos estimar, el denominador que implica la población de la que se extrae ese numerador. Muchas veces multiplicamos por un múltiplo de 10 para que se, para que se entienda mejor ese resultado, ¿ya? Y utilizamos siempre que vamos a evaluar un indicador, siempre vamos a utilizar algún estándar de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un valor de comparación, un valor considerado, el valor recomendable, el valor ideal, el valor que deberíamos alcanzar en cualquiera de los indicadores, ¿ya? Esta es una forma de sistematizar un indicador, fíjense, ¿no? Un código, un nombre del indicador, una fórmula que tiene su numerador, denominador y su múltiplo de 10. Sus aclaraciones, si es un indicador de estructura, de proceso o de resultados, su justificación, que es decir, qué utilidad tiene medir eso. Y fíjense aquí abajo, ¿no? Su estándar de referencia, ¿no? Eso es importante que nosotros tenemos que utilizar. Por ello es que los indicadores se van a expresar a través de tasas. Se habla de tasa cuando en el denominador se utiliza a la población expuesta, es decir, a toda la población, o a la parte de la población que está expuesta al riesgo o evento que estamos estimando a media gestión. Se habla de porcentajes o proporciones, ¿ya? Muchas veces utilizamos mucho las proporciones o porcentajes. A veces utilizamos las razones, que es la relación de un numerador y denominador que se constituyen en cifras de población distinta, ¿verdad? Y podemos incluso utilizar a veces solo números y algo importante es que podemos ver tendencias en el tiempo, es decir, algún indicador, revisar su resultado en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, etcétera. Y de esa manera podemos entender cómo está evolucionando ese problema, ese evento que estamos midiendo, ¿ya? En el transcurrir del tiempo podemos notar cambios importantes, descensos de cierta frecuencia de enfermedad, aumentos tal vez de ciertos eventos, ver cómo están nuestras coberturas de vacunación, por ejemplo, en los últimos años, etcétera. Y hemos dicho que siempre se debe hablar de estándares de referencia y de una adecuada definición, ¿ya? Primero nos referiremos a la adecuada definición, porque ahí vamos a ver que a veces confundimos términos, entendemos cosas de manera distinta, ¿no? Si alguno de ustedes en este momento me dice, a ver, cuando yo hablo de población adolescente, ¿de qué edad a qué edad es el adolescente? A ver, alguien de ustedes que opine. ¿Qué es población adolescente? ¿De qué edad a qué edad? Vamos, alguien, no tenga miedo, no, no estamos para quitar puntos, ni mucho menos. De 12 a 17 años. 12 a 17 años. Otra opinión. ¿Alguien opina distinto? De los De 10 10. a 9 años. De 10 años a 19 años. de 10 a 19. Fíjense, ¿ve? O sea, queremos hacer el cálculo de
embarazadas en adolescentes, embarazos en adolescentes. Y ya tenemos dos definiciones de adolescencia, de 10 a 19, de 12 a 18 o 17. ¿Verdad? Otros me van a decir, no, adolescentes de 14 a 18. mm, O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de inicio. Cuando hagamos indicadores, siempre tenemos que uniformar los criterios y las definiciones. ¿Ya? Por ello, porque una utilidad del indicador, como vamos a ver, es la comparabilidad. Si yo calculo el indicador con diferentes denominadores, ya no hay comparación, ya no puedo comparar, porque ambos indicadores están siendo construidos de forma distinta. Debo construir el indicador de la misma forma para poder recién comparar a los establecimientos. Y en cuanto a estándar de referencia, fíjense, yo puedo usar una recomendación internacional. Por ejemplo, la OPS nos ha dicho que el porcentaje de cesáreas en Latinoamérica no debe pasar del 15%, que los niños de bajo peso al nacer debería ser siempre menos del 10%. ¿Ya? Entonces, pueden haber recomendaciones internacionales que para mí van a ser mi estándar de referencia. A ver cómo estamos en cesáreas nosotros. Hayamos estado en 30. Uf, estamos el doble de lo que la OPS nos está recomendando. Estamos operando más. ¿Por qué será? Ya lo discutiremos después. Pero ese estándar de referencia es el que me dice si estoy bien, si estoy mal, si estoy cumpliendo el estándar, estoy más arriba, estoy más abajo. ¿Verdad? Y eso es lo que necesito. Pero el estándar también yo me lo puedo proponer. Si con mi centro de salud decimos, este año vamos a tener un parto institucional, el año pasado hemos llegado al 50%, este año llegaremos al 60%. Nos esforzaremos un poquito más y llegaremos al 60% de partos. ¿Qué quiere decir? Que hay que trabajar muy bien en los controles prenatales, que hay que convencer a nuestras embarazadas para que confíen en nuestro establecimiento. Hay que garantizar que nuestro establecimiento esté abierto 24 horas para la atención de parto de bajo riesgo. Entonces, 60% de acuerdo, listo. Y nos vamos midiendo, ¿no? A medio año, cuánto ya estamos a fin de año. ¿Hemos llegado al 60% o no? ¿Y por qué al 60%? Es que esa meta nos hemos predefinido nosotros nos hemos puesto esa meta. Y ese es nuestro estándar de referencia. Si he alcanzado el 60, hemos logrado nuestro resultado, ¿verdad? Entonces podemos estar contentos. Me puedo comparar también con el promedio nacional. Por ejemplo, si saca un documento el ministerio y dice la desnutrición aguda en Bolivia se ha calculado en 5%. Ya, entonces ese es el dato en Bolivia. ¿Cómo estamos en mi población de mi centro de salud? Hacemos el cálculo de la tasa de desnutrición y resulta que nosotros estamos con desnutrición aguda en 2%. Estamos por debajo del promedio nacional. O sea, estamos mejor que en algunos lugares del país. ¿Verdad? Entonces, el promedio nacional también puede ser una referencia. Porque ¿qué tal si mi centro tiene 12% de desnutrición aguda? 12% comparado con el 5% del promedio nacional. Me debería preocupar, ¿verdad? Porque estoy al más del doble de la desnutrición aguda que en el promedio nacional. Entonces, son las referencias que yo debo utilizar para medirme. Al igual que ustedes cuando dan un examen, ¿verdad? Su estándar de referencia, ¿cuál es? Es la aprobación. ¿Y cuál es la aprobación? El 51, ¿verdad? Entonces, muchos que ustedes que están por encima de 51, listo, han tenido un buen rendimiento, porque lo mínimo que deberían haber rendido es 51. Si tienen 60, está bien. Si tienen 70, mejor. Si tienen 80, 90, excelente. Si tienen 100, perfecto, ¿verdad? Incluso hasta yo puedo valorar un rendimiento sobresaliente, rendimiento bueno o regular, ¿verdad?
todos ellos han aprobado, pero hay niveles de calificación que es importante a veces también conocerlos, ¿no? Porque nuestra facultad lamentablemente tiene otro defecto, que es que hay docentes antiguos que todavía piensan que el 100 es de Dios, el 90 es del docente, y si el estudiante tiene 51 debería agradecer y festejar, cuando en realidad lo que hacemos es perjudicarlos a ustedes en su promedio de calificaciones de la facultad. En muchas universidades privadas nos, nos ganan en promedio y nosotros nos parece injusto porque no puede ser que mucha exigencia en San Simón no se refleje en calificaciones. Pero lamentablemente los docentes en algunos casos son los que tienen todavía ese pensamiento tradicional y no quieren colocar las notas que corresponde colocar, porque si un estudiante cumple con todos las exigencias que se le ha hecho, los trabajos que se le ha delegado, estudia bien en los exámenes, da buenos parciales, ¿por qué le tengo que poner una nota baja? ¿Verdad? Entonces, son cosas que todavía hay que modificar porque tenemos que medirnos en eso. Y fíjense el último estándar de referencia, el mejor valor departamental o nacional. Es como que a ustedes yo les diga, la siguiente que publiquen notas en la siguiente materia o rotación, compárense con la mayor nota. Si la mayor nota de tal materia es, por decirles, 88, pues, ahora sí, ese es su estándar de referencia. ¿Cómo te ha ido? Yo tengo 70 nubes. Has aprobado muy bien, sí, pero no has llegado al mejor valor, no te has acercado al mejor valor. Sí, hay que estudiar más, etcétera, ¿verdad? Yo tengo 85, estoy cerca del mejor valor, o sea, también es muy buena nota la mía, buen desempeño, etcétera. Bien, esos son los estándares de referencia que utilizamos cuando manejamos indicadores, ¿no? Es como cuando decimos también un porcentaje de aprobación menos del 30% y que el 70% o más se han aplazado, ¿qué significa? Que hay alguna falla en la evaluación, hay algún error que se está cometiendo en la evaluación, que no puede ser que se aplace más del 70% y que solamente un 25% apruebe. Eso no quiere decir que tenemos estudiantes muy inteligentes y el resto no lo son, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque hay parámetros. Pues yo no puedo admitir que en una materia la mayoría de la gente esté aplazada. ¿Ya? Entonces, más del 70% de aplazo me debe llamar la atención como docente. O estoy enseñando mal, o estoy evaluando mal, o estoy cometiendo errores en la calificación. Entonces, eso debe ser. Pero en nuestra facultad, fíjense, fisiología, que es la materia que dicto en segundo año, y a ustedes los he conocido ahí también, a muchos de ustedes, ¿qué ha sucedido en los últimos parciales? El año pasado, el año pasado también, 22% de aprobados y nadie dice nada. Pues le digo, a ver, revisaremos el examen. No puede ser que 22% aprueben y el 78% reprueben. Está bien planteado las preguntas, hemos dado las clases normalmente, en práctica estamos reforzando, no estamos reforzando estos conocimientos, pero no, o sea, se publicó y listo. Y nadie de los docentes quiere discutir, quiere revisar, quiere hacer algo. Peor si vamos a cursos de verano, cursos, exámenes de mesa, ¿no? O sea, lo normal es que nadie apruebe. O sea, no puede ser ese tipo de preconcepciones de esa forma. Es decir, no puedo yo taparme los ojos ante problemas que pueden estar ocurriendo en el mismo proceso de enseñanza.
y en los procedimientos de evaluación. Estoy fallando ahí, pero no queremos reconocerlo. Los docentes pensamos que no nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, son elementos que, fíjense, cuando manejamos estándares de referencia, a mí me tienen que llamar la atención y me tienen que mover a hacer intervenciones, pues porque si yo veo 50% de porcentaje de cesáreas, me debo asustar, pues o sea, la mitad de mis embarazadas están entrando a quirófano y ahí tienen un riesgo quirúrgico y ahí tienen un riesgo anestésico. Y si no me demuestran que esas cesáreas estaban indicadas y había indicaciones primarias, entonces estamos operando de más y no estamos haciendo una buena práctica médica. Entonces tengo que revisar hasta las historias clínicas y ver por qué se operó esta paciente. DCP, al final entonces todos los que nacen son cabezones y siempre hay DCP. Y a veces tenemos cesáreas con embarazadas que hayan tenido 2 o 3 partos vaginales previos. Entonces no puede ser. Es decir, son cosas que cuando yo veo un valor fuera de lo normal, tengo que averiguar qué está pasando. En salud pública, en mi área, yo trabajo así. Veo algún indicador que está por encima de lo esperado y tengo que ir a verificar qué está pasando, ¿verdad? Esa es mi obligación y para eso estoy monitoreando información. El monitoreo de información a través de indicadores es una de las actividades que hacemos en salud pública, no es la única, ¿verdad? Porque también estoy haciendo intervención, también estoy implementando programas, también estoy haciendo eh, propuestas de nuevas, también estoy planificando, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero cuando manejo indicadores, yo tengo que tener la certeza de que para algo los estoy calculando, para algo los estoy valorando esos indicadores, para algo los estoy siguiendo. Porque si no voy a hacer nada con esa información, hasta el mismo personal me va a decir, en vano nos haces registrar, en vano nomás tanto cuaderno que hay que llenar en los establecimientos y nunca utilizan esa información. Bien, fíjense, cuando yo uso indicadores, busco comparabilidad entre los establecimientos. Que se comparen, que se puedan comparar, implica que gracias al indicador que estoy calculando, estoy viendo qué se está haciendo ahí. Un ratito, por favor. Mi enchufe ha fallado, por eso está mal conectado. Bien, entonces, cada vez que uso indicadores, sí puedo lograr comparabilidad entre servicios de salud, establecimientos, entre gerencias de red, entre municipios, entre departamentos, entre países inclusive, ¿no? Por eso es que se pueden hacer evaluaciones internacionales siempre y cuando calculemos el indicador de la misma forma. Estandarizamos los elementos de evaluación y según nuestras necesidades, porque nosotros elegimos qué indicadores hacer y qué no. Bueno, no. El indicador me ayuda a verificar resultados, el logro de metas o el impacto que ha tenido alguna intervención, algún programa de salud. El indicador me permite orientar toma de decisiones, qué cosas hay que hacer, qué debo mejorar, qué debo cuidar, qué debo aumentar, en qué debo capacitar al personal, etcétera. Y cada vez que uso indicadores estoy usando la información que el mismo personal de salud está produciendo. ¿Ya? Por eso es importante este uso de indicadores.
Para evaluar entonces primeros o establecimientos de salud debo definir el tipo de servicio, el nivel de atención y entender bien qué funciones debe cumplir, qué responsabilidades tiene, qué actividades debería realizar ese establecimiento. Y en función a eso, seleccionar los indicadores que mejor me reflejen esas funciones, esas responsabilidades y esas actividades. En primer nivel de atención, y hemos visto que sus funciones es puerta de entrada, capacidad resolutiva, 85 a 90% de la patología prevalente debe resolverse, debe utilizar atención primaria, y fíjense la oferta de atención. ¿No? Consulta médica, consulta odontológica, atención de enfermería con inyectables, curaciones, sueros, uso de medicamentos esenciales con mi farmacia, laboratorio básico de apoyo diagnóstico, atención de partos de bajo riesgo. Tengo que tener actividades preventivas como la vacunación, por ejemplo, la rehabilitación nutricional ambulatoria para los casos de desnutrición aguda, los programas nacionales de salud que tenemos que desarrollar para enfermedades prevalentes, Chagas, VIH, tuberculosis, por ejemplo, en Bolivia. También tengo que hacer actividades de promoción de la salud y educación en salud. Cosas que no pueda resolver, tengo que referir a al hospital de referencia y tengo que producir información en salud. Todo lo que hago está registrado en el establecimiento de salud. Entonces, cada una de estas cosas son susceptibles de evaluarse. Por ejemplo, la consulta externa. Si la consulta médica la estoy evaluando, puedo utilizar varios indicadores, fíjense. Tasa de utilización, uno, el número de consultas, otro, el rendimiento del recurso humano, quiere decir cuántos pacientes por hora ve, las reconsultas y el número de referencias. Todo eso me muestra cuantitativamente cuánto ha producido el personal en consulta médica ambulatoria, en consulta externa. Si quiero ver la calidad, tengo que cambiar de óptica y ya no me tengo que ir al número, ya tengo que ir, por ejemplo, a la auditoría de la historia clínica para ver si están haciendo bien sus historias clínicas, si las llenan correctamente, si escriben todo lo que deben escribir en la historia clínica, porque es un documento técnico, pero también es un documento legal. Gracias a una buena historia clínica, muchos médicos han superado demandas legales porque han demostrado en su historia clínica que han hecho lo correcto, que han hecho lo que estaba indicado, que han seguido el protocolo, que no se han salido de esas cosas, que le han informado al paciente, que le han informado al familiar, han comentado los exámenes de laboratorio de apoyo diagnóstico, han hecho buenas evoluciones, han hecho las indicaciones médicas respectivas con hora, con firma del médico. Todo ha estado bien hecho y por lo tanto no ha habido responsabilidad profesional. Entonces, fíjense, y alguna vez hacer una encuesta de satisfacción del usuario para ver si el usuario está satisfecho con la consulta médica u odontológica, ¿no? Entonces, la tasa de utilización es el primer indicador que vamos a ver. Indica esto, cuántas consultas nuevas ha hecho el centro de salud en un año, y en el denominador está la población asignada bajo responsabilidad de este centro de salud. No vamos a multiplicar por ningún múltiplo de 10 y solo vamos a colocar las consultas nuevas, no las repetidas. Las repetidas las vamos a usar cuando calculemos el rendimiento del personal, ya lo vamos a ver. El resultado de esto es una razón, porque en el numerador va consultas nuevas, en el denominador población total. Entonces, estamos relacionando dos cifras, ¿ya? Entonces, porque no es en la población, en la total, ahí estamos incorporando inclusive a las repetidas, ¿verdad?
pero como no nos interesa esa relación, solamente vamos a dividir número de consultas y número de población. El resultado posible solo puede ir de 0 hasta 1. ¿1 qué significa? Que si yo tengo 10.000 habitantes bajo responsabilidad, he tenido que tener 10.000 consultas nuevas, ¿verdad? Para que 10.000 entre 10.000 me dé 1. Si he tenido menos consultas, entonces el resultado va a ir de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 a 1. Y fíjense la forma de la referencia que les estoy dando. Dice, de 0 a 0,3 es baja utilización, subutilización. De 0,4 a 0,6, utilización regular. Más de 0,7 hasta 1, buena utilización. Entonces, ¿qué queremos? Que el 70% al 100% de la población acuda a su establecimiento por lo menos una vez al año, que haya ido a consultar a su centro una vez al año. Si hemos logrado estar cerca del 1, quiere decir que mi centro es reconocido, tiene confianza de la gente viene a consultar, viene a utilizar su servicio. Si tengo por debajo de 0,7, ojo, algo está pasando y hemos dicho que son problemas de accesibilidad. Y cuando hablamos de problemas de accesibilidad, hay el acceso geográfico, distancia, ubicación. Hay la barrera de acceso económico, el costo. En Bolivia esto lo hemos eliminado gracias al seguro universal, porque en nuestros establecimientos públicos no se cobra. En la seguridad social tampoco se cobra, ¿verdad? Solo se cobra en los establecimientos privados. Entonces, no hay barrera económica para nosotros. Entonces, puede haber barrera cultural, puede haber barrera de confianza. La gente no confía. La gente no va por vergüenza, la gente no va porque no le hablan en su idioma, no le entienden, etcétera, etcétera, etcétera. A veces he ido al centro y me han maltratado y nunca más he vuelto a ir. Listo, ¿verdad? O sea, son cosas que van sumando la accesibilidad o reduciendo la accesibilidad. Ahora vemos el rendimiento. Y si yo veo rendimiento, fíjense ustedes acá, ahí sí estoy poniendo en el numerador consultas nuevas y repetidas, porque una repetida también es trabajo. También el médico tiene que ver una reconsulta o el seguimiento del tratamiento de un paciente. Y abajo, fíjense, están las horas trabajadas por el recurso humano en el mismo periodo. Otra vez, esta es un- una especie de razón, porque arriba está consultas y abajo está horas trabajadas. Entonces no se multiplica por nada. Y el estándar de referencia, el promedio de rendimiento de pacientes debería ser de 3 a 4 pacientes por hora en la consulta médica externa, consulta médica ambulatoria. ¿Y esto por qué? Porque que el médico esté atendiendo ese volumen de pacientes es bueno para él. Lo mantiene aplicando conocimientos, lo mantiene activo, no se olvida de cosas. Muchos pacientes le obligan a repasar algunos conocimientos de enfermedades y obviamente lo va a hacer. Va a ir preocupado por algún caso y cuando esté en su casa va a agarrar su libro y decir, a ver, o lo que ustedes hacen hoy en día, ¿no? Vamos a googlear a ver qué encontramos. Bueno, ustedes googlean, pero lo que nos interesa a nosotros es que se busquen fuentes de información confiables, ¿no? O sea, no me voy a ir al Wikipedia para ir a consultar algo, ¿no? O sea, tendré que ver qué fuentes de información voy a consultar para retroalimentarme, para repasar, para actualizar mis conocimientos. De ahí que la asistencia a cursos,
congresos médicos, capacitaciones, el hacer diplomados, especialidades, etcétera, todo eso mejora mi conocimiento, me actualiza y me hace mejor profesional. Entonces, 3 a 4 pacientes por... Fíjense este ejemplo del año 2003, donde yo estaba trabajando en el Servicio Departamental de Salud y a esas veces hicimos una evaluación de los centros de salud en el cercado de Cochabamba. Ahora fíjense, las consultas nuevas están ahí, los establecimientos están ahí, el tiempo de contrato que están disponibles, es decir, 2.5 significa 2 tiempos completos y un medio tiempo. 3 significa 3 tiempos completos, o sea, 3 médicos, ¿no? 2 médicos significa. 4 tiempos completos de médico. Pero fíjense, ahí están las horas médico pagadas con estos contratos y fíjense la relación. El promedio 1.6. ¿Cuánto era lo que tenían que lograr? 3 a 4. O sea, están a la mitad o menos de lo que tenían que lograr, ¿no? Entonces, fíjense, 4 médicos, 1.2 pacientes hora. Cuando yo veo estos rendimientos, aquí hay 3 médicos y hay un paciente hora que atiende. Los que más atienden, 2.3, 2.5. Aún así están por debajo de 3. Y encima querían que se les contrate más médicos, ¿verdad? Cuando aquí lo que uno debería decidir es, bueno, vamos a mover 2 médicos de acá que se vayan a otro lado, a otro centro, estos 2 también a otro. Con esto les van a aumentar al doble de trabajo. Ya, se van a acercar a 3 y es suficiente. Ah, no, pero ¿cómo es posible? Más bien necesitamos más personal. Entonces, fíjense, ustedes podrán decir también, como me dijeron esa vez, ustedes nos miden con números fríos. Bueno, los números no se calientan, no se refrigeran, los números son números. Y son además referencias a estimaciones que hay que entender que pueden reflejar la realidad, ¿ya? Pero no nos van a dar siempre un dato exacto. ¿Ya? Nunca yo puedo decir que esto es la verdad pura, indiscutible, no. Pero sí me ayuda a entender de que hay lugares que que están con un personal excedentario y que yo debería poder trasladar a otros establecimientos que no tienen médico, por ejemplo. Ah, si uno de ustedes de acá me hubiera dado 3.8, 4 o 4 punto y tantos, con todo gusto yo diría sí, aquí el rendimiento es alto y ya está sobrepasando, digamos, el estándar de referencia. Aquí sí necesitan un médico más. Ahí sí hay que darles. Están trabajando al límite, ¿verdad? Entonces, son esas decisiones que puedo tomar tomando en cuenta estos resultados. ¿Ya? Cuando voy a evaluar un programa de salud, por ejemplo, el de tuberculosis, hay 3 indicadores que me son útiles: el acceso, el proceso y el resultado. Y es fácil entender porque un programa de salud se organiza para, primero, beneficiar a una población afectada de la enfermedad, en este caso a los pacientes de tuberculosis, enfermos de tuberculosis. Y debo medir a mi programa para ver si mi programa está funcionando bien y debo decir, a ver, ¿cuántos pacientes nuevos has captado? Ese es mi acceso. ¿Cuántos pacientes nuevos han ingresado al tratamiento? En el proceso, ¿qué hago con este paciente nuevo? ¿Le doy tratamiento? Sí. A través del DOTS está bien. ¿Le hago seguimientos de baciloscopía o de GeneSpect? Sí. Tengo que hacerlo de acuerdo a la norma nacional de manejo de la tuberculosis, que son recomendaciones internacionales, ¿verdad? Debo
hacer que completen su tratamiento. Sí, debo visitar a sus familiares porque ahí están los contactos cercanos del paciente. Y no es raro encontrar otros pacientes enfermos de tuberculosis en el núcleo familiar. Es más bien lo más común. O en el núcleo familiar o en el núcleo laboral. En esos lugares hay que buscar contactos. Y muchos pacientes nuevos los vamos a encontrar ahí. Pero he cumplido con eso, he hecho la visita domiciliaria, he hecho la visita laboral. Entonces, ¿ve? ¿Y qué resultado pienso lograr? A que mis pacientes que han ingresado se curen, ¿no ve? Que se curen. Eso es lo que me interesa, que se curen. Entonces tengo que evaluar, pues, de 10 pacientes que he detectado, ¿cuántos se han curado? Si me dice, los 10 se han curado, perfecto, tu programa está funcionando muy bien. Pero si me dicen, no, mira, solo 5 se han curado, 2 se han perdido, después este ha dejado de venir, este otro abandonado, a este le hemos transferido, pero nunca más aparece. Entonces, yo te tengo que decir, sabes que estás manejando muy mal a tus pacientes tuberculosos. Y por tu culpa, 5 pacientes pueden ser resistentes al tratamiento y después van a contagiar bacterias, bacilos de Koch multidrogos resistentes. ¿Y eso va a ser culpa de quién? De ustedes, porque el personal de salud no ha sabido manejar bien el programa. Lo propio puede ocurrir con la atención de mujeres embarazadas, fíjense. Yo puedo evaluar el programa de atención prenatal y decir, a ver, ¿cuántas hemos captado? ¿Cuántas embarazadas nuevas hay? Tantas, ya. ¿Y cuántas deberíamos haber captado? En la población, a ver, que estadísticamente se piensa que un 3% de la población total son mujeres de embarazos esperados. 3%, sí, de 10.000 habitantes que tiene mi centro de salud, 300 embarazadas deberíamos captar. ¿Cuántas hemos captado? 100. No hemos llegado ni a la cuarta parte, o sea, una tercera parte hemos captado y las demás no están, no vinieron, no las captamos nunca. Así, si yo dijera, hemos captado al 80%, pero muy bien, tienes buena confianza, estás tratando bien a las mujeres embarazadas, etcétera. ¿Cuántos controles prenatales en promedio ha hecho cada una? Ese es el proceso, porque en cada control hay algo que hacer con la mujer gestante. Ustedes lo van a ver en el segundo semestre en materno-infantil. Y ahí los van a jabonar con que en el primer control que se hace, en el segundo control que se hace, en el tercer control que se hace. E inclusive a nivel internacional se propone el 4 controles prenatales como el mínimo ideal para poder cumplir con un buen control prenatal. Entonces, el porcentaje de embarazadas con 4 controles prenatales es un buen indicador de proceso. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuántas embarazadas nuevas he captado? ¿Cuántas tienen 4 controles? Y el resultado, ¿cuántos partos he atendido? Porque para eso estoy atendiendo el control prenatal, ¿verdad? Para que se atienda su parto también en mi establecimiento. Obviamente las embarazadas de alto riesgo se referirán, irán con nuestra nota de referencia al hospital, porque es probable que acaben en cesárea por su alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Pero las que son partos eutóxicos normales deberían atenderse su parto con nosotros. Entonces, fíjense, 3 cositas me muestran el programa de atención a la mujer gestante. ¿Ven? Eso no es difícil. Puedo evaluar qué población de riesgo tengo, por ejemplo, embarazadas adolescentes, les dije hace rato, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de adolescentes? ¿Por qué me interesa establecer? Porque son una población de riesgo. Las embarazadas adolescentes pueden tener complicaciones en su embarazo, de eclampsia, por ejemplo, de necesidad de cesárea, por ejemplo, de canal estrecho, por ejemplo, canal pélvico estrecho, porque son adolescentes todavía.
Entonces, tengo que tener más cuidado con sus controles prenatales, tengo que tener más cuidado cerca al momento del parto, porque va a tener que ser referida al hospital y en el hospital verán si operan o si le dan la oportunidad del trabajo de parto. Lo propio las embarazadas añosas, más de 40 años o 45 años, o sea, corren riesgo de atonía uterina, corren alto riesgo de hemorragia posparto primaria, corren riesgo de bajo peso al nacer, corren riesgo de trabajo de parto prolongado, porque ya no tienen tanta energía para el trabajo de parto. O sea, son poblaciones que van a necesitar atención especial. Ya no es una atención normal. Los recién nacidos de bajo peso, los que han nacido por debajo de 2.500 gramos de peso. ¿Es una población a riesgo? Sí, porque son los niños o los recién nacidos que más riesgo de enfermarse tienen. ¿Ya? Entonces, necesitamos que ellos estén así de cuidados. ¿Ya? Entonces, las mujeres analfabetas, que por suerte ya no hay tanto en Bolivia, también se relacionan con muchas otras complicaciones durante el embarazo. Entonces, otros procesos de atención, fíjense, el recién nacido con ahogar menos de 6 al minuto, su recuperación a los 5 minutos, las tasas de hemorragia posparto primarias, el recién nacido pretérmino, ¿ya? Cesáreas está acá, pero esto corresponde más a hospitales, no a centros de salud. Ver las mortalidades ayuda, pero eso lo vamos a ver más con hospitales. Y las que nosotros normalmente denominamos coberturas de atención, ¿no? Parto, vacunación, eh, cobertura de la suplementación de hierro, cobertura de la tercera dosis de pentavalente. O sea, esas son mediciones que vamos a ir viendo. A cuántos hemos dado el NutriBebé, si hay una unidad de nutrición integral en cada municipio o en cada red, etcétera, ya son indicadores que yo tengo que verlo como red. Nuestra siguiente clase va a ser sobre red. Tengo que ver la evaluación de la parte educativa. Tantas cosas he planteado, tanto he cumplido. He dicho que iba a hacer 20 charlas en colegios, ¿he cumplido o no he cumplido las 20? He dicho que iba a hacer 10 ferias de salud, ¿he cumplido o no he cumplido? ¿Ah? Entonces, hay que dedicarse a eso, ¿no? Relacionar siempre el manual de funciones y el desempeño, el tener buenos instrumentos de seguimiento y siempre, ¿no? Motivar, tener un sistema de motivación y castigo, porque cuando yo evalúo desempeño, no estoy buscando a los peores para golpearlos, para botarlos, para despedirlos, no. ¿Qué pasa cuando encuentro un buen desempeño? No le digo nada, no le hago nada, me hago de la vista gorda. No, pues algo tiene que recibir el que se desempeña bien, ¿verdad? Si algo le doy al que se desempeña mal, un castigo, ¿por qué no le puedo dar un premio al que se desempeña bien? Son cosas que hay que ir pensando. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Es como que a ustedes solo me estaría preocupando en buscar a los malos estudiantes. ¿Y qué hago con los buenos? ¿Qué le doy a los buenos? ¿Cómo motivo a los buenos? Porque no se trata de motivar solo a los malos, sino también motivar a los buenos, para que sigan siendo buenos estudiantes. Entonces, fíjense, yo puedo seleccionar indicadores, trazadores, primero viendo la relación de recurso humano y población, cuántos médicos por 5.000 habitantes hay, la tasa de utilización, ya lo hemos visto cómo se calcula y cómo se interpreta, el rendimiento del recurso humano, lo hemos visto, las actividades preventivas con indicadores trazadores, por ejemplo, tercera dosis de pentavalente, es el mejor indicador trazador. Las enfermedades crónicas como tuberculosis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cómo se manejan enfermedades crónicas. Esto es un buen indicador de funcionamiento de un centro de salud, porque manejar un paciente crónico es bien complicado. Es mucha organización, mucho esfuerzo, mucha coordinación y voluntad de trabajo.
Programas de salud, los hay que evaluar alguno a la vez, no todos al mismo tiempo, y sus procesos gerenciales, ¿no? Cómo toman decisiones, cómo se organizan, cómo delegan tareas, cómo se evalúa, cómo se motiva y cómo se usa la información en salud. Entonces, también puedo hacer los estudios para valorar calidad, ¿no? Las encuestas de satisfacción a la salida de consulta, satisfacción de la población, el buzón de quejas y sugerencias, el grado de cumplimiento de protocolos de atención y las tendencias históricas de indicadores de producción de servicios y coberturas, ¿no? En el histórico, cómo estamos en los últimos años que estamos viendo. ¿Ya? Bien, ahí vamos a quedar. Esto nos va a tomar más tiempo explicarlo, lo voy a hacer la siguiente clase. Pero eso es lo que quiero que vean también ustedes, que entiendan que eh, tenemos nosotros formas de poder entender el funcionamiento y evaluar el funcionamiento de un primer nivel de atención. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. El PowerPoint ya está subido en el Classroom, ya está también en el chat que tenemos, en el WhatsApp que tenemos con ustedes. Y simplemente hacerles un anuncio. ¿Ya? Nos han pasado de la Jefatura de Departamento y de la Dirección Académica un reglamento de actividades virtuales, de docencia virtual o docencia híbrida. ¿Ya? Entonces, vamos a evaluar con el doctor José Pedro Rivera si no es complicado cumplir con los requisitos que están en ese reglamento para poder mantener estas clases teóricas virtuales. No creo que haya problema porque son más de 160 estudiantes, pero es probable que nos exijan que las clases prácticas sean presenciales. Así que si es posible que nosotros podamos cumplir con el reglamento, todavía no lo he leído, este fin de semana lo voy a hacer, para continuar con la virtualidad o en su defecto hacer la presencial. Creo que el doctor José Pedro lo está haciendo presencial. No, no he conversado con él la semana pasada, pero voy a verlo y estén atentos, ¿no? Cualquier cosa les vamos a estar comunicando a través del WhatsApp. ¿Ya? Bien, entonces tenemos todavía conmigo la siguiente clase, el siguiente sábado. Los que van a pasar la clase práctica conmigo de los subgrupos B y D, por favor, se quedan conectados y nos vamos a dar un descanso de 10 minutitos. Al resto, muchas gracias por su participación en la clase. Buen fin de semana entonces.